nuestro tercer día de clase. Esperemos que estén disfrutando mucho de todo lo que hemos aprendido. Kael, ¿cuál ha sido tu parte favorita? Pues a mí, la verdad, me ha estado gustando mucho las clases, he estado aprendiendo muchísimo. A mí, mi parte favorita es la memorización de los versículos y espero que ustedes también estén disfrutando y aprendiendo mucho en casa. Entonces, vamos a empezar. Con Jesús viajamos a todas. Una gran aventura nos espera allá afuera con la bolsa de samaritano. Aprendiendo cada día una nueva teología junto con mi hermano. Recibiendo algo nuevo, un regalo más profundo de lo que esperamos. Con Jesús viajamos a todas partes. Su espíritu nos guía a lo importante. Nuestra brújula es la Biblia, nos revela la historia del capitán al mando. Dejando su grandeza, limpió nuestro pecado para hacernos salvos. Si quieres ser su hijo, confía en Jesucristo, serás aceptado. Con Jesús viajamos a todas partes. Su espíritu nos guía a lo importante. Con Jesús viajamos a todas partes. Su espíritu nos guía a lo importante. Dios, la luz de tu amor nos brilla, en la oscuridad nos guías, que tu luz caiga sobre nosotros, líbranos pues pagaste el costo, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús. Presencia es nuestra honra, de las sombras a tu hermosura, límpianos, llénanos de tu vida, prueba, busca y consume en la oscuridad, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús.
estrellas proclaman tu historia. Brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, llena el mundo de la gloria del Padre. Espíritu, enciende mi corazón, que fluya tu misericordia y gracia eterna. Envía tu palabra y que haya luz. Brilla Jesús, llena el mundo de la gloria del Padre. Espíritu, enciende mi corazón, que fluya tu misericordia y gracia eterna. Envía tu palabra y que haya luz. Todos hemos hecho algo malo antes y sabemos cómo se siente ser castigado. Y es algo feo, ¿no? Pues te castigan y te sientes mal, pero dentro de ti sabes que te mereces ese castigo. Pero ¿alguna vez su hermano o hermana ha tomado ese castigo o dicho, no, yo lo hice? Pues eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él vino a morir por nosotros porque nosotros somos malos. Y les dijo a sus discípulos que iba a morir porque ellos eran malos. Y iba a resucitar y verlos otra vez. Y pues habían estas personas malvadas que les caía mal Jesús. Decían, ay, ese Jesús qué mala onda. Es bien mentiroso, que no sé qué. Y así bien mala onda. Y ellos lo arrestaron y lo crucificaron, lo mataron. Pero ese era parte del gran plan de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en estas historias. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Ana y hoy les voy a contar algunas historias de mi libro favorito. ¿Ustedes saben cuál es mi libro favorito? Pues es es la Biblia. En la Biblia, Dios nos ha dejado muchísimas cosas para que nosotros aprendamos más sobre Él, para que lo conozcamos y también para que sepamos qué es lo que Él hizo por nosotros. Hoy vamos a ver algunas de ellas, pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque has traído a cada uno de los niños. Te quiero pedir que tú abras nuestro corazón y nuestra mente para poder entender todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque nos has dado tu palabra, porque nos has dado herramientas para poderte conocer mejor. Ayúdanos a poder entender y a ser como árboles que producen un buen fruto. Gracias porque nos amas, nos salvas y nos perdonas, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, pues para empezar necesito que usen mucho de su imaginación. ¿A ustedes alguna vez han ido a un lago? Porque esta historia comienza ahí, comienza en un lago. Entonces vamos a empezar. Nuestra historia comienza con Jesús. Jesús pasando a la orilla del lago de Galilea. Entonces, imagínense a Jesús ahí. Y de pronto vio a dos hombres. Uno de ellos se llama Simón y el otro se llama Andrés, y ellos tenían un oficio. Ellos eran pescadores. Eran hermanos entre ellos y estaban pescando con sus redes. Imagínense, ¿qué es lo que hace un pescador? Ellos agarran sus redes, se suben a su bote y se ponen a pescar, ¿verdad? Eso es lo que ellos hacen. Pero entonces Jesús les dijo, síganme, y en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores míos. En ese instante, adivinen cuál fue la respuesta de estos dos hombres. Ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a Juan. Ellos también eran pescadores y ellos estaban en la barca arreglando sus redes porque pues también las redes a veces se dañan, ¿verdad? A veces se rompen y las tienen que estar arreglando. Eso también es parte del oficio de un pescador.
Jesús también los llamó a ellos. Dejaron a su papá se llama Zebedeo, él estaba también en la barca, lo dejaron allí junto con los demás trabajadores y siguieron a Jesús. Y nosotros podemos ver que ellos no solamente decidieron dejar sus trabajos, sino ellos ofrecieron sus vidas para seguir a Jesús. Eso es algo muy increíble, ¿verdad? Que ellos escogieron seguir a Jesús. No dijeron otra cosa, sino siguieron. Bueno, ellos, después de esta historia, cruzaron el lago de Galilea. Y se acercaba una fiesta muy importante que celebran los judíos. Se llama la Pascua. ¿Recuerdan esto? La Pascua. Ahora se bajaron de su barquito y se sentaron en un cerro. Y estaba ahí con sus discípulos, con sus seguidores. Y de repente empezaron a ver que un montón de gente se les empezó a acercar. Mucha gente que quería hablar con Jesús. Y entonces le preguntó Jesús a Felipe, a sus discípulos. Le dijo, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Imagínense eso. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, solamente quería ver qué es lo que le iba a responder Felipe, ¿verdad? Y Felipe le respondió, imagínense, de repente que llega tanta gente, ¿qué iban a hacer con tanta gente? ¿De dónde iban a sacar dinero para alimentarlo? ¿A dónde la iban a ir a comprar? Y Felipe le dijo a Jesús, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar aunque sea un poquito de comida a tanta gente. Imagínense, yo creo que se puso un poco triste ver que no podían conseguir comida para todas esas personas que habían llegado. Andrés era hermano de Simón Pedro y también era un discípulo de Jesús. Y entonces hay un niño que se acerca a ellos. Llegó un niñito y él tenía 5 panes y 2 pescados. Y le dijo, aquí está esto, Jesús. Pero pues no va a alcanzar para repartirlo entre todos. Ustedes se imaginan, la Biblia nos dice que eran como 5,000 personas. ¿Ustedes creen que 5 panes y 2 peces iban a alcanzar para tantas personas? No, ¿verdad? Yo creo que no. Pero entonces Jesús les dijo a sus discípulos, sienten a toda esta gente que hay aquí, a todas estas 5,000 personas. Y entonces ellos los sentaron sobre la hierba. Y entonces Jesús tomó los panes de sus manos, los panes del niño que él trajo, y los peces, y oró para dar gracias a Dios. Y después hizo lo mismo, lo mismo lo hizo con los panes y los peces. Y agradeció a Dios por toda esta comida. Y después la empezaron a repartir. Les dijo a sus discípulos, ahora sí repártanlas. ¿Y qué creen que pasó? Pues todos comieron, todas esas 5,000 personas, todos comieron cuanto quisieron. Imagínense, de 5 panes y 2 pescados alcanzó para alimentar a todas las 5,000 personas que estaban allí. Y no solamente de una probadita, sino dice la Biblia que ellos comieron cuanto quisieron, hasta que ya no podían más, que ya estaban tan llenos que no podían comer más. Imagínense eso. Nosotros podemos ver cómo Dios usó el corazón de un niño que ofreció lo que tenía para alimentar a todas estas personas. Es una historia muy increíble, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Ahí no termina, hay todavía algo más asombroso. Una vez que todos comieron y estaban satisfechos, que ya no podían más, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora vayan y recojan todo lo que haya sobrado, para que no se desperdicie nada. Y ellos obedecieron y con lo que sobró, imagínense, llenaron 12 canastos. No solamente alcanzó para alimentar a todas las personas, a las 5,000 personas, sino que aún sobraron 12 canastas de comida. ¿Vieron cómo Dios hizo un gran milagro con estos panes y estos peces que trajo el niño? Y bueno, después ya cambiamos ahora de escena. Ahora tienen que imaginarse otro lugar. Ahora tienen que imaginarse un templo, el templo de los judíos. Un día Jesús estaba en ese templo y se sentó frente a las cajas. En las cajas de las ofrendas, pues la gente iba y dejaba sus ofrendas, ¿verdad? Su dinero. Y ahí veía cómo la gente echaba su dinero en estas cajas. Y había mucha gente rica que iba y echaba así mucho dinero, todos y grandes cantidades de dinero. Pero de repente, adivinen quién llegó.
llegó una viuda, una señora muy pobre, y echó en una de las cajas 2 moneditas nada más, de muy poco valor. 2 moneditas. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, porque Jesús estaba ahí viendo junto con sus discípulos, y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los hombres ricos, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer viuda dio todo lo que tenía. ¿Vieron? A lo mejor nosotros podemos pensar que fue más lo que todos los hombres ricos llegaban y echaban sus montones de dinero, pero esta viuda, aunque solo tenía 2 moneditas muy pequeñas, era todo lo que tenía y no le importó para darlo a su ofrenda. Entonces, vemos cómo Jesús puede usar aún las cosas más pequeñas cuando hay un corazón para Él, ¿verdad? Así como el del niño y así como el de la viuda. No necesita hacer una gran cosa, no necesitamos ser unas personas muy ricas o muy importantes, pero sí necesitamos, así como los discípulos, seguir a Jesús. Y así como el niño y la viuda, decir: esto es todo lo que tengo y te lo doy a ti, Jesús. Y es una historia muy increíble, ¿verdad? Pero bueno, ¿ustedes por qué creen que la gente estaba dispuesta a hacer eso? Los pescadores a dejar su trabajo para seguir a Jesús, y la viuda y el niño a ir ante Él y darle su ofrenda. ¿Por qué creen que lo hacían? Porque ellos conocían a Dios, ¿verdad? Ellos conocían también quién era Jesús. Y más adelante, ya muchos años después, vemos la historia de todos esos seguidores de Jesús, como muchos de ellos estuvieron dispuestos a morir por seguir a Jesús. Cuando no estaba permitido que la gente amara a Jesús, los mataban por eso. Y aún así ellos permanecían firmes y decían: nosotros vamos a seguir a Jesús. Muchos de estos discípulos murieron así. ¿Pero ustedes por qué creen que pasó? Bueno, porque ahora vamos a ver la otra parte. Ahorita vimos historias de milagros y de cosas muy, muy bonitas que hicieron, ¿verdad?, la gente por Jesús, y que Jesús, milagros que Él hizo por otras personas, como que los alimentó cuando eran tantas personas y no tenían comida. Pero vamos a ver ahora para qué es realmente lo que vino Jesús. Jesús, a lo que vino, Él tenía una misión muy especial, y era salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Recordemos que el pecado es todo lo que pensamos, todo lo que hacemos y todo lo que decimos que no agrada a Dios. Y ese pecado, la Biblia dice que merece la muerte. Pero Jesús no quería que nosotros muriéramos. No quería que estuviéramos para siempre separados de Dios. Entonces, la manera que Él escogió fue una manera que era necesaria, pero fue muy lenta y fue muy dolorosa. Entonces vamos a ver ahora esta otra historia. Ahora vamos a irnos a un cuartel de arresto. Ya no estamos en un cerro muy bonito, ni en un lago, ni en un templo. Ahora estamos en un cuartel. Este no es un lugar bonito, ¿verdad? Pero bueno, el líder de en ese momento, el líder de Roma se llamaba Pilato. Y los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa, a todos los otros soldados. Y allí ellos desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo. Le colocaron en la cabeza una corona, pero no era una corona de rey. Era una corona que estaba hecha con espinos. Imagínense tener así muchas espinas en tu cabeza. Y le pusieron una vara en su mano derecha. Luego se arrodillaron frente a él y en son de burla le dijeron: ¡Viva el rey de los judíos! Y lo escupieron. Y con la misma vara que le habían dado, lo golpearon en su cabeza. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto que ellos mismos le habían puesto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para clavarlo en una cruz. En ese momento, ser clavado en una cruz era la manera más lenta y más dolorosa que los romanos hacían para castigar a un criminal. Y como sabemos, Jesús no era un criminal, ¿verdad? Él de hecho nunca cometió ningún pecado, pero eso lo hizo por amor a nosotros. Ellos lo llevaron a una cruz, le pusieron la corona de espinas,
se burlaron de él, lo escupieron y lo golpearon. Entonces, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso muy oscuro. Y a esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús lanzó otro fuerte grito y después murió. En aquel momento, la cortina que estaba en el templo, la cortina que dividía el lugar donde estaba la presencia de Dios y nadie podía entrar, se partió en dos. Esa cortina se rompió, se partió a la mitad. La tierra tembló y las rocas se partieron. Las tumbas también se abrieron. El oficial romano y los soldados que vigilaron a Jesús sintieron este terremoto. Imagínense ver esta escena, que después que el rey, el Hijo de Dios, había muerto, empezó un gran terremoto, empezó a hacerse de noche, las tumbas se abrieron. Imagínense esta escena. Ellos tuvieron miedo y temblando, los soldados dijeron: verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Aunque a lo mejor hasta este punto no lo habían creído, ahora veían que era verdad. Y desde allí estaban los seguidores de Jesús y había mucha gente que miraba desde lejos. Ellas se habían seguido a Jesús y lo habían ayudado desde su viaje de Galilea. ¿Se recuerdan del mar de Galilea, el río de Galilea? Bueno, entre estas mujeres estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago, y José, la esposa de Zebedeo. Eran unas mujeres que estaban ahí. Y al anochecer, cuando ya Jesús había muerto, imagínense lo que sus seguidores sintieron: ver a su maestro que había muerto. Que toda la gente que lo había visto hacer estos milagros, ahora lo habían visto que estaba en esa cruz, colgado y muerto. En esa noche llegó un hombre rico que se llamaba José de Arimatea, y él se acercó al lugar. Él era un seguidor de Jesús, él amaba a Jesús, y tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en una tumba. Era una tumba nueva. Hace poco él había construido esa tumba y había ordenado construir una gran roca. José tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande y se fue. Era la manera como ellos enterraban a los muertos en ese momento. Los metían en estas tumbas, les ponían una piedra y era todo. Imagínense lo que ellos estaban sintiendo en este momento. Su rey, la persona a quien ellos habían seguido, a quien habían amado por tanto tiempo, ahora estaba muerta. No solamente había sido de la manera más cruel y más dura y más lenta y más vergonzosa, porque era la luz de todas las personas y era de una manera súper dolorosa. Así es como murió Jesús. Y después, ahora lo habían llevado a la tumba. Pero pasaron unos días, pasaron 3 días. Y María Magdalena y la otra mujer fueron a ver la tumba de Jesús. De pronto hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo y movió la piedra que estaba cerrando la tumba, y se sentó sobre ella. El ángel les dijo a las mujeres: no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús. Él murió en la cruz, pero no está aquí, pues Él ha resucitado, tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo han puesto, y ahora vayan de inmediato y cuéntenlo a todos sus discípulos. Él ha resucitado y va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Ese es el mensaje que yo les doy. Y las mujeres, ellas se asustaron mucho, pero también se alegraron y fueron corriendo con todas sus fuerzas. Fueron corriendo a darle la noticia a los discípulos. Y en eso, Jesús les salió en el camino y las saludó. Ellas se acercaron a Él, lo abrazaron y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo.
corran a avisarle a mis discípulos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Y saben qué es lo más increíble de toda esta historia? Que el pecado hace que nosotros estemos separados de Dios. Recordemos que eso es el problema que todos tenemos. Por más que nos esforcemos por ser buenas personas, el pecado está dentro de nuestro corazón. Y nada bueno que hagamos va a ser suficiente para alcanzar el perdón de Dios. Nuestro destino era el infierno. Pero Jesús no quería eso, ¿verdad? No quería eso para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Él hizo? Pues Él vino, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir porque Él sí fue perfecto. Murió de la manera más terrible para cargar con nuestros pecados. Pero, así como lo prometió, al tercer día resucitó. Con esa resurrección de Jesús, ahora nosotros podemos confiar que si creemos en Él y le pedimos perdón por todos nuestros pecados, Él nos perdona, nos da una nueva vida y el día que muramos vamos a estar para siempre con Él. Y es una gran noticia, así como la noticia que le dio el ángel a las mujeres. Entonces, es la noticia que también es para nosotros. Si nosotros confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios, Él nos va a perdonar porque Él nos ama, ¿verdad? Y nos va a limpiar de todo nuestro pecado y nos va a acercar de nuevo a Jesús. Entonces, esta es la invitación para ustedes también hoy, que ustedes, al igual que las mujeres, puedan compartir estas buenas noticias con otras personas y puedan confiar en Jesús, puedan seguirlo así como los discípulos, ¿verdad? Y así como el niño y como la viuda, también puedan dar todo lo que tienen para entregárselo a Jesús. Entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque tú nos has enseñado más sobre ti el día de hoy. Gracias por estas historias que nos muestran qué es lo que tú hiciste por nosotros y la promesa de que tú vendrás por segunda vez por aquellos que han creído en ti. Gracias porque resucitaste y gracias porque usas personas simples, comunes y corrientes y usa sus vidas, Señor, para hacer grandes cosas para ti, que nosotros podamos ser ese tipo de personas que confían también en ti. Gracias por este tiempo y gracias por estos niños. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces nos vemos en la próxima y no olviden seguir compartiendo estas historias y leyendo su Biblia, porque este es mi libro favorito y espero que también se convierta en el libro favorito de ustedes. Adiós. Así es, Lola, esa historia es muy bonita. Nos dice que Dios puede proveer para todo lo que necesitamos. Dios da con alegría, da en abundancia y no pide nada a cambio. ¡Es cierto! Nos dio un nuevo día, una familia y mucho más, aunque no siempre somos agradecidos con Él. Es cierto, a veces olvidamos que Dios es poderoso para proveer para todo lo que necesitamos. Y andamos preocupados, andamos de malas, pero dice la Biblia en 2 Corintios 9, 7b, 8a, Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas, a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. ¿Eso significa que podemos confiar en Dios en todo? Como el niño que dio lo que tenía el Señor Jesús y no le faltó nada. ¿Podemos repetir el versículo? Claro que sí, Lola. ¿Lo repiten con nosotros, niños? A la 1, a las 2, a las 3. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas, a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. 2 Corintios 9, 7b, 8a. Muy bien, Lola, muy bien, niños. Ahora, ¿qué les parece si lo repetimos, pero con algunas palabras escondidas para aprenderlo mejor? ¡Sí, sí! 1, 2,
Dios ama al que ¡Da con alegría! Dios puede darles Muchas cosas. a fin de que tengan todo lo Necesario. y aún les. Sobre. Segunda de Corintios 9, 7b, 8a. Muy bien, Lola, muy bien, niños. Voy a seguir repitiendo el versículo porque quiero recordarlo cuando me sienta preocupada por algo. Dios es el máximo dador alegre. Es cierto. Estoy muy feliz por la Navidad. ¿Ustedes? A mí me gustan mucho las canciones y los regalos de Navidad. A mí me gusta también mucho la Navidad. De hecho, es la época del año que más me gusta. ¿Sabes, Lola? La Navidad significa que Dios nos dio el regalo más importante de todos, a su Hijo Jesucristo. ¡Sí! Aprendí en la Biblia que Dios nos ama y por eso envió a su Hijo Jesús a nacer como uno de nosotros, para morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Es así. La Biblia dice que todo aquel que se arrepiente y cree en Él puede ser limpio de sus pecados para poder estar con Dios. Eso es la salvación. ¡Ah! ¿Por eso festejamos en Navidad que Jesús nació? ¡Niños! ¡Jesús es el regalo de la Navidad! Así es. Y niños, Lola, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien nos da un regalo? Pues lo recibimos. ¡Ah! ¡Jesús es un regalo para nosotros! Así es. Dice la Biblia que es lo que tenemos que hacer, recibir a Jesús. Porque dice Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Y así podemos saber a través de la Biblia que la salvación en Jesús es un regalo que Dios nos da. Niños, Lola, ¿quieren aprender este versículo con una canción? ¡Sí! ¡Vamos a cantar, niños! A la 1, a las 2 y a las 3. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, serás salvo. Romanos 10:9, Romanos 10:9. ¡Está muy bonita! ¿Podemos cantarla otra vez? Así es, niños, Lola. Vamos a cantarla otra vez y así nos la aprendemos mejor. A la 1, a las 2 y a las 3. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, serás salvo. Romanos 10:9, Romanos 10:9. Creo que ya me la estoy aprendiendo. ¿Y ustedes, niños? ¿Qué les parece si la cantamos una vez más, pero ahora tal vez un poco más rápido, a ver si ya nos la aprendimos? ¿Está bien? ¡Sí! ¡Vamos a cantarla otra vez! Muy bien, a la 1, a las 2 y a las 3. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, serás salvo. Romanos 10:9, Romanos 10:9. Muy ¡Voy a bien. seguirla cantando! Para que no se me olvide. Niños, espero que ustedes también se la pueden aprender. Así es, y sobre todo que no olvidemos
que Jesús es el regalo de Dios en esta Navidad. Sí. Hasta luego, niños. Hasta luego. Hasta luego, Lola. Adiós, Ale. Hasta luego. Como saben, chicos, el día de hoy les vengo a contar varias historias que han repasado durante toda esta semana. Entre esas historias se encuentra Marcos 1, 16, 20. En Marcos 16, 1, 16, 20, Jesús les dijo: venid en pos de mí. Venid en pos de mí significa venid en busca de mí. Eso fue exactamente lo que Jesús le quiso decir a sus discípulos. Jesús nos invita a buscarle. ¿Cómo podemos buscar a Jesús? A través de su palabra. Allí conocemos quién es Jesús, lo que Él hizo por nosotros, cómo murió en la cruz, cómo resucitó y cómo podemos hacer para seguirle, que no es otra cosa que obedecerle, amarle y seguirle. Otra de las historias que estuvimos repasando durante estos días se trata de Juan 6, 1, 13. Juan 6, 1, 13 habla acerca de la alimentación de los 5.000. Jesús estaba en un poblado muy abierto, un espacio muy abierto, y allí muchos le seguían. En ese momento, Jesús oró y repartió los panes y los peces y todos comieron. Panes y peces. Dios es soberano y hace cuanto quiere. Nuestro deber es obedecerle y seguirle. De los que somos pecadores, Dios elabora vasijas de barro cada día más parecidas a Él. De solo 5 panes y 2 peces alimentó a 5.000 hombres sin contar mujeres ni niños. Y sobraron 12 cestos. ¿Cuánto más no harías en tu vida? Otra de las historias que contaron durante esta semana trata de Marcos 12, 41, 44. En este, Dios nos dice que debemos dar con amor. Sabemos qué es dar y sabemos qué es dar con amor. Esta anciana dio todo lo que tenía, todas las monedas que tenía durante ese tiempo. Y entonces, cuando regalas algo, lo haces para glorificar a Dios, lo haces con tu corazón. Entonces, chicos, repasemos todas estas historias y veamos lo que Cristo lo que Dios nos quiere enseñar a través de ella y su palabra. Nos vemos en la próxima. Hola amiguitos, ahora vamos a recordar. Dios es poderoso para todo. Dios es poderoso para todo. Puedo confiarle a Dios mis mayores necesidades. Puedo confiar en Dios para mis mayores necesidades. Bueno, el siguiente dice: Dios me creó y me ama. Dios me creó y me ama. Jesús es el Hijo de Dios que murió. Jesús es el Hijo de Dios que murió para quitar mis pecados. Para quitar mis pecados. Él me trajo a la familia de Dios. Él me trajo a la familia de Dios. Para siempre. Para siempre y por siempre. Bueno, ahora vamos a orar. Querido Dios, sé que he tomado malas decisiones y he hecho cosas malas. Lo siento. Por favor, perdóname y cámbiame. Creo que tu Hijo Jesús murió para mí por mis pecados y creo que tú lo resucitaste de los muertos. Quiero seguir a Jesús toda mi vida. Gracias por amarme y hacerme tu hijo. Por favor, lléname con el Espíritu Santo para tener todas las fuerzas que necesito para seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, adiós. Adiós. Nos espera allá afuera con la bolsa de samaritano, aprendiendo cada día una nueva teología junto con mi hermano, recibiendo algo nuevo, un regalo más profundo de lo que esperamos. Con Jesús viajamos a todas partes, su espíritu nos guía a lo importante.
Nuestra brújula es la Biblia, nos revela la historia, el capitán al mando, dejando su grandeza, limpió nuestro pecado para hacernos salvos. Si quieres ser su hijo, confía en Jesucristo, serás aceptado. Con Jesús viajamos a todas partes, su espíritu nos guía lo importante. Con Jesús viajamos a todas partes, su espíritu nos guía lo importante.